Fidel Castro se casó en 1948 con Mirta Díaz Balart, hermana del congresista cubano Rafael Díaz Balart, ministro del Interior y amigo personal de Fulgencio Batista. Según testimonios, en 1951 Castro se reunió con Batista en su finca Cuquine, mediante la gestión de su cuñado, quien luego dijo que ambos hombres mostraron mutua admiración. En la reunión, Castro habría sugerido a Batista dar un golpe de Estado, utilizando su influencia en el ejército. Díaz Balart contó que Castro le recomendó a Batista leer La técnica del golpe de Estado, de Curcio Malaparte, y aseguró que el joven abogado estaba dispuesto a sumarse a Batista, si derrocaba al presidente Carlos Frío. El periodista de la revista Carteles, Antonio Llano Montes, quien ese día había ido a entrevistar a Batista, también dio fe del encuentro. Pero, ¿quién era este abogado de poca relevancia pública para hacer esa propuesta? Además de su relación familiar con Díaz Balart, Castro participó en la invasión de Cayo Confites contra el dictador dominicano Rafael Trujillo, y estuvo presente en el Bogotazo, la revuelta provocada por el asesinato del candidato presidencial, Jorge Eliezer Gaitán. También perteneció a la juventud del Partido Ortodoxo. Sin dudas, una trayectoria mediocre como para intentar una alianza con Batista, quien fue presidente de la República de 1940 a 1944 y era nuevamente candidato al cargo. Teniendo en cuenta la versión oficial de la historia, este episodio es difícil de creer, pero, lo cierto es que Batista dio un golpe de Estado al año siguiente. La propuesta de Fidel Castro también concuerda con su demostrada ambición de poder, y la tendencia a admirar personajes como Hitler, de quien se dice que su libro, Mi lucha, le sirvió de inspiración para escribir La historia me absolverá. Asimismo, sus ex colegas de la escuela han recordado que Castro era admirador de José Antonio Primo de Rivera, creador de la Falange Española, y cantaba con frecuencia el himno de esa organización. Algunos estiman que Castro creyó que sería más fácil organizar una lucha armada contra un dictador, que contra un presidente electo, y por ello alentó la idea del golpe. Efectivamente, cuando Batista tomó el poder lo acusó públicamente de acciones inconstitucionales, e intentó deponerlo por las armas en 1953, con el asalto al cuartel Moncada. Apresado, sin hacer resistencia, Castro recibió en la cárcel un tratamiento privilegiado, que Batista le garantizó, por razones poco claras, y poco después fue amnistiado. Finalmente, en 1959 tomó el poder por las armas, sin abandonarlo más, hasta quedar incapacitado por una enfermedad. ¿Realmente le propuso Castro a Batista dar un golpe de Estado? Quizás nunca pueda ser confirmado. Pero, lo cierto, es que hubo una reunión entre los dos hombres que, llamativamente, oculta la historia oficial. ¡Cuba, que viva Cuba! Para conocer más de la historia de Cuba, puedes suscribirte a este canal y escuchar un punto de vista diferente al del oficialismo.